La batalla Midway fue durante la Segunda Guerra Mundial, un conflicto aeronaval librado en los días 4 y 7 de junio de 1942 entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la Armada Imperial Japonesa. El resultado fue una decisiva victoria para los estadounidenses. Es considerado como el conflicto naval más importante durante la Segunda Guerra Mundial, que ha originado un marcado punto de giro durante la guerra. La estrategia japonesa se reducía, pese a sus victorias iniciales, a una guerra de aguante y destrucción de las fuerzas adversarias, no tanto para atacar directamente a Estados Unidos, como para resistir indefectiblemente en las aguas de Washington, así era una paz entre iguales. En estas condiciones tenía ante sí, en mayo de 1942, dos opciones contrapuestas. La primera, la consolidación de lo que ya conquistaba la espera de la ofensiva norteamericana. La segunda era forzar a Estados Unidos a una batalla naval en la que se vieran obligados a exponer el grueso de su fuerza. Para esto, el comandante jefe de flota imperial, Yamamoto, concibió el ataque contra el atolón de Midway, situado en el meridiano que parte de dos pacíficos puertas de aguas californianas. Acertadamente, la gran estrategia japonesa suponía que Washington echaría sus portaaviones a la gran ojera en la que se convertía aquella parte del Pacífico. El 18 de abril de 1942, los bombarderos del teniente coronel Tolite habían atacado a Tokio. Dos daños habían sido insignificantes, pero el orgullo japonés se veía humillado. A comienzos de mayo, en Mar del Coral, se producía la primera batalla aeronaval de la historia. En ella, japoneses y norteamericanos perdieron los portaaviones por banda y algunos buques menores. En un encuentro que daba un tiempo preciso a Washington para que lo rearme de sus contingentes navales. Era necesario, urgía Yamamoto, acertar el golpe definitivo a los aeródromos flotantes del enemigo antes que fuera tarde. Los norteamericanos, que habían logrado descifrar el código de comunicaciones enemigo y tenían suficiente aviso de lo que se había iniciado, habían dispuesto 19 submarinos, también en 3 grupos, formado un arco protector entre Midway y la avanzada de Nagumo, en una típica pirueta que haría el suficiente cazador a una presa desechada. Por el norte, a unas 200 millas de Midway, llevan las fuerzas operativas de S-Rumsey, con 2 portaaviones, 6 cruceros y 9 destructores, y la de Fletcher, con otros portaaviones, 2 cruceros y 6 destructores, apostados en la trayectoria que les permitía interceptar con sus aviones a los barcos de Nagumo cuando estos buscaban el enemigo en las proximidades del atolón. La dispersión de los buques ordenada por Yamamoto hacía que la desproporción de las fuerzas resultara más aparente que lo real. A la hora de la verdad, serían los barcos de Nagumo y, en particular, los portaaviones de Akagiri, Gushi, Soryu y Kaha, los que llevarían el peso del encuentro con los 3 grandes buques norteamericanos, sin que los acorazados de Yamamoto, demasiado lejos para actuar e incluso para llevar el control directo de la acción, pudieron intervenir decisivamente. El almirante norteamericano Chester Nimitz, en cambio, sin moverse de Hawái y gracias a las buenas comunicaciones del bando estadounidense, controlaría mejor la batalla, a tiempo que daba una gran margen de libertad a Fletcher y Spruance. La fuerza se hallaba a las 4:30 de la madrugada del 4 de junio, a 240 millas al noroeste de Midway, en la posición de su primera oleada de aviones formada por 72 bombarderos y 36 cazaceros. Al mismo tiempo, comenzaba a prepararse el contingente de la segunda oleada, formada por 54 bombarderos, 18 de los cuales iban armados con torpedos y otros 36 cazas, para patrullar el cielo en torno del flota que daban tan solo una docena de ceros. Puede parecer una protección insuficiente, pero hay que tener en cuenta que la flota japonesa no conocía aún que hubiera ninguna escuadra norteamericana en los alrededores. El primer combate de la batalla Midway se libró hacia las 6, a pocos minutos del vuelo de la isla, entre los 27 cazas de la defensa norteamericana y la primera oleada japonesa. La primera oleada llegaría,
por lo tanto sin mayoría daño, sobre la isla de las 6:28, donde otra vez veía cómo se había escapado el objetivo más precioso, la formación de bombarderos que, sin que ellos lo supieran, volaban ya que en busca de la flota japonesa. Los resultados de los bombardeos, aunque graves en lo que afectaba a las instalaciones del servicio, hangares y almacenes, no habían dañado el aeródromo ni el radar, por lo que al regresar a su base los aviones japoneses, con una pérdida total de 4 bombarderos y 2 cazas, los defensores podían pensar que habían salido bien librados, excepto en lo referente a su cobertura de la caza. Solo 6 aparatos quedaron útiles para afrontar una segunda oleada, que los mismos japoneses consideraban inevitable. Mientras tanto, la primera escuadrilla de Midway llegaba a la vista de su objetivo. De los 53 aviones norteamericanos que volaban hacia su presa, los primeros en encontrarla fueron 6 Avengers y 4 Marauders. Volvieron con 3 aviones y uno de ellos explotó al aterrizar. Nagumo se disponía entonces a lanzar su segunda oleada contra la isla cuando el avión explorador japonés hizo una portentosa anuncio. Flota enemiga a unas 200 millas, avanzando 20 nudos hacia los barcos japoneses. El almirante tenía que decidir entre enviar sus aparatos cargados de bombas contra Midway o requerir al menos una parte con torpedos para hacer frente a la nueva amenaza. Nagumo no tuvo tiempo de decidir el arma, porque la segunda pasada norteamericana estaba ya a la vista. 16 bombarderos Dauntless, tan mal protegidos como los anteriores, atacaban en 2 grupos, concentrados su fuego en el portaaviones Shiryu. Pero una vez más, los Zeros harían pedazos al tropilla destruyendo 10 bombarderos, mientras el gran buque registraba tantos impactos a su alrededor que por un momento la columna del agua lo ocultaba del resto de la flota. A las 8:09 el avión explorador japonés informó de que la flota enemiga no había más que cruceros y destructores, lo que parecía resolver los problemas de Nagumo. Primero se destruiría Midway y luego habría tiempo para atacar con torpedos a los buques norteamericanos. Al mismo tiempo, se producía el último sacrificio de los aviones del islote. 11 bombarderos Vindicator trataban inútilmente de alcanzar al acorazado Haruna, y 3 de ellos no regresarían a sus bases. A las 9:18 los aviones que volvían de Midway habían sido recobrados y se empezaban a formar el grupo que atacaría la flota norteamericana, compuesto por 36 bombarderos naval, 54 cates armados con torpedos y una escoltada de 12 Zeros, que era todo de lo que Nagumo podía prescindir para no dejar la flota sin protección aérea. Poco antes se había informado por radio a Yamamoto de que los buques enemigos en lontananza eran la máxima prioridad atacante. A las 10:30 debía despegar el contingente. Al tener conocimiento de la presencia del portaaviones japonés, el contraalmirante Fletcher, al mando de Yorktown, enviaba a Ramsey con el Hornet y el Enterprise hacia el sudoeste con una cobertura de 6 cruceros y 9 destructores en busca de la flota enemiga. Spruance había dejado tan solo 34 cazas para la protección de la flota, apostando a que la rapidez de la que pegue primero sería decisiva para que no hubiera contraataques japoneses. Paralelamente, la flota japonesa había variado ligeramente de rumbo, derrotando al norte, con las más imprevisibles consecuencias. La mayor parte de los aparatos de Hornet, lanzados en las formaciones sucesivas, hallaría únicamente el azul del mar, donde se suponía que abordaban los buques japoneses, como inocentes patos en el estanque. Entre todos los comandantes de la escuadrilla, tan solo uno, para su desgracia, John Waldron, había intuido correctamente el rumbo de los japoneses. Al mando de sus 15 devastadores torpones y sin casas protectoras, él resultó piloto volaba hacia su destino. Más del 5% Zeros destrozados a los 15 aviones atacantes en segundos más que minutos, cuando a los 9:25 hicieron apariencia en el horizonte sin que ninguno de los torpedos
que con determinación suicida lograron descolgar. Causará el menor daños a los barcos de Nagumo. Eran ya las 9:35 cuando los primeros bombardeos de Entrepierce llegarán a la vista del objetivo, sin que los 14 Devastador tuvieran mejor suerte que los anteriores, pues solo 8 volverían a la base y ninguno de los 7 torpedos lanzados contra el Irshun haría más que cortar la respiración de los marinos japoneses, hasta que comprobamos que la rapidez maniobra dejaba perderse a los proyectiles enemigos en un rastro de inofensiva espuma. Pero cuando el júbilo de los hombres de Nagumo creía haberse ganado el derecho de reposo, una nueva oleada de aviones norteamericanos aparecía en el cielo. El peligro de la batalla no podría ya variar el curso de la misma, por sangriento que fuese. El crucero Mikoma sería unido por las oleadas del Dauntless en la tarde del día 5. El submarino japonés, el 168 del comandante Takabe, colocaría 3 nuevos torpedos en el Shortcut. El día 6, con las fuerzas de socorro de Midway, intentaron de nuevo salvar al buque. El portaaviones no subiera hasta las 6 de la madrugada del día 8, cuando ya la flota imperial se hallaba lejos del alcance los aviones de Fletcher y Scrances. Midway puede ser considerado legítimamente el Trafalgar del siglo XX. La batalla en la que decidió la supervivencia naval en el Pacífico en el curso de la guerra. Ello no significaba que, de ganar la gran batalla los japoneses, el resultado de la contienda en Asia hubiera sido otro radicalmente diferente. Pero sí que Tokio habría ganado el tiempo que necesitaba para una larga guerra de desgaste, en la que Washington hubiera podido llegar a conformarse con menos que la victoria incondicional.